Casa de Dios Mahanaim presenta Haciendo Discípulos para Jesús, bajo el tema La importancia del discipulado, por el pastor Andrés Hernández. En la repetición está el aprendizaje. Y si no, miremoslo como dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, nos dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces tenemos muy claro que el Señor manda a repetirlas, repítelas a tus hijos. ¿Para qué? Para que se nos grabe en nuestra mente, en nuestro corazón y la tengamos muy presente, los mandamientos del Señor, que son los que traen vida y traen bienestar a cada uno de nosotros. Antes de entrar a la lección de este día, quiero que entendamos el milagro del nuevo nacimiento. Quiero que entendamos esto porque me he dado cuenta que hay muchos que están enseñando la palabra. Hay muchos que se llaman ministros sin tener la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Pastor, yo creo que así como el nacer es un milagro, también el nacer de nuevo es un milagro. Y es una obra de Dios. ¿Y cómo podemos aprender esto? Muy bien, vamos a verlo en Juan capítulo 3, verso 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Veamos el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Saben ustedes quién era Nicodemo? Un maestro en Israel. Por eso le digo que hay muchas personas que pueden decirse maestro en nuestros días y no tener y no saber lo que es el nuevo nacimiento. Pero usted, como un discípulo del Señor, debe saber lo que es el nuevo nacimiento y cómo lo recibimos nosotros. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre, se habló a sí mismo. Es decir, ahí estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pues cuando nacemos de nuevo, también ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es quien nos revela a Jesucristo. Dios Padre nos revela a Jesucristo. Es por eso que en Mateo capítulo 16, verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto fue a una pregunta que hizo el Señor a sus discípulos. Les dijo el Señor: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde esto: bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el Padre toma la iniciativa y nos revela a Jesús. El Padre pone fe en tu vida y en mi vida. Y cuando Él pone esa fe, nosotros creemos. Inmediatamente, el Espíritu Santo toma la palabra que se está dando y redarguye y nos dirige y nos lleva a Cristo. Nos conduce a Jesús. Y es por eso que en ese momento nosotros nacemos de nuevo. Cuando la palabra viene a nuestra vida, hace una obra y nosotros como que despertamos de un sueño y decimos, pero ¿por qué no lo sabía antes? ¿Pero por qué yo iba a la iglesia y nunca me habían hablado de esto? Pero es que Dios tiene un día señalado en el cual tiene la palabra y hace obra en tu vida y en mi vida. De manera que nosotros no es que nos hemos cambiado de una iglesia a otra. No es que nos hemos cambiado de una religión a otra. No, de ninguna manera. Hemos encontrado al Cristo, al ungido de Dios. Hemos encontrado la vida. Hemos encontrado el camino que nos lleva al Padre. Gloria al Señor, y por eso es que celebramos y por eso es que estás aquí. Porque tu vida ha sido impactada por el poder de Dios. De otra manera no estarías. Amén. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra hizo obra en nosotros. Mira lo que nos enseña primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios tuvo que usar un hombre o una mujer que predicara la palabra. Y esa palabra fue la que impactó nuestras vidas y el Espíritu Santo hizo obra en nosotros. Por eso es que nos estamos preparando, y esta es la importancia del discipulado, para equiparnos, para prepararnos. ¿Para qué? Para poder compartir efectivamente la poderosa palabra de Dios. Por eso es de mucha importancia este discipulado. Y este es el tema de esta lección en este día, la importancia del discipulado. La importancia del discipulado. ¿Por qué es importante recibir esta enseñanza, esta capacitación, este entrenamiento? Veamos ahora en Romanos capítulo 10. Verso 17, nos dice así la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra es el vehículo que usa el Espíritu Santo para que venga fe a nosotros. La palabra de Dios hoy está siendo entrenado. ¿Sabes qué? Que personas que no han recibido el discipulado, que no han sido preparadas, pasan 10 años y esas personas, cuando el pastor le dice, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, andan por acá, por el Nuevo Testamento, buscando en los primeros libros de la Biblia. Y han pasado 10 años. ¿Y qué pasa con estas personas? No, porque se conformaron. Ya creí, ya vengo los domingos a la iglesia. ¿Y qué más? No se trata de eso, se trata
de capacitarnos, de prepararnos, de ser obreros aprobados para toda buena obra. Y mira lo que nos enseña Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, dígalo conmigo, todo aquel que invocara el nombre del Señor, una vez más, todo aquel que invocara el nombre del Señor, sigamos. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo oirán sin haber quienes predique? Porque los cristianos, los creyentes, no nos estamos preparando para cumplir esta gran misión. Y pasan los años y vamos a evangelizar. Es que no sé cómo hacerlo. No estoy preparado, pastor. ¿Y cómo te vas a preparar si no vienes al entrenamiento? Si no vienes a la capacitación. Esto es de sacrificar tiempo para prepararnos, para cumplir al pastor. No, para cumplir el mandato de nuestro Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo va a ser enviado una persona si no es entrenada, si no es capacitada? Debe de venir a la capacitación, al entrenamiento, para así poder ser enviado a cumplir con la gran comisión encomendada a todos nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante el discipulado? El discipulado nos prepara para enfrentar situaciones difíciles. En la vida, la mayoría de las personas tiene que pasarnos algo para que nosotros podamos efectuar algunos cambios en nuestra vida. Mientras no nos pasa nada, estamos siempre siguiendo la misma rutina, lo mismo de siempre. Tiene que pasarnos algo para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos algo más. Cerca de donde nosotros vivíamos anteriormente, había una esquina ahí donde hubieron muchos accidentes y tuvieron que pasar tantos accidentes para que vinieran las autoridades y pusieran un alto aquí y un alto en el otro esquina de la calle. Cuando se pusieron esos altos, se acabaron los accidentes. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar que nos suceda algo malo para tomar decisiones en la vida? Hay cosas que yo le llamo mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo es aquel que previene antes de que pase, antes que se dañe una máquina, antes que nos enfermemos, tomamos medidas correctas para que no enfrentemos esa situación. El discipulado es algo preventivo porque nos previene a los problemas. Y es una gran inversión que nosotros hacemos de tiempo que vamos a cosechar, pero con creces.
Porque cuando viene el dolor, cuando viene el mal, ay, cómo nosotros tenemos que gastar o hacer cualquier cosa para volver a la normalidad. Téngalo presente. El discipulado es importante porque nos previene de los errores. Nos avisa antes y nosotros nos alistamos y caminamos en el orden divino, en el propósito de nuestro Dios. Proverbios, capítulo 22, verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo quiero que tú mismo te des un aplauso por estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque eres un avisado. El mal vendrá, pero tú estás siendo preparado, porque el discipulado nos prepara y nos capacita para cuando vengan tiempos difíciles, enfrentarlos con valentía, con fe, en el nombre de Jesús. Aquellos que no son entrenados y capacitados, va a venir el mal y van a salir hablando del pastor y van a salir hablando de la iglesia. Y van a decir, es que ahí no hay amor. Yo pensaba otra cosa. Pero te has puesto a pensar, ¿qué tiempo has invertido para prepararte? Para capacitarte. Esta es una inversión que estamos haciendo. Y por eso dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra. Qué triste, ¿verdad? Si toda la iglesia entendiera, y este es un mal no solamente aquí, es en la iglesia universal de Cristo. La gran mayoría son multitudes. Los discípulos somos pocos. Y eso nos dificulta cumplir con la gran comisión del Señor. Porque ya les dije anteriormente que para cumplir el propósito de Dios, es decir, para ser discípulos, yo tengo que ser un discípulo. Porque no se puede reproducir algo que yo no tengo. Yo tengo que ser discípulo para poder hacer discípulo. Y ese es el problema que estamos enfrentando como iglesia. Pero en el nombre de Jesús lo vamos a derribar. En el nombre de Jesús nosotros vamos a salir victoriosos. En el nombre de Jesús nada nos va a detener. Amén. Nada nos detendrá. Nos dice Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde. Aleluya. El avisado ve el mal y se esconde. Es hermoso cuando nosotros logramos entender que en Dios está nuestro escondite, más seguro. Yo les he dicho a ustedes que uno de mis textos favoritos se encuentra en el Salmo 27:4, que dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero dice el verso 5,
Y esa es la respuesta. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca. Me pondrá en alto. Esa es la respuesta de nuestro Dios. Y esa respuesta es para ti y para mí. Cuando nosotros determinamos en nuestra vida amar a Dios y servirlo a Él, esa es una garantía, esa es una respuesta. Él nos esconde en su tabernáculo y pasan los males y pasan las dificultades. Como cuando vino la celebración de la Pascua, en toda casa de los egipcios había un muerto, moría el primogénito. Pero en las casas donde estaba la marca de la sangre, el heridor miraba la marca y pasaba por alto. Passover, la Pascua, gloria al Señor, pasar por alto. Eso es cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos un compromiso de amar y de servir a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos. Amén, aleluya. El discipulado es determinante para el crecimiento espiritual y para vivir una vida que produzca muchos frutos para Dios. Es a través del discipulado que aprendemos a obedecer a nuestro Dios y permanecer en la palabra de nuestro Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 7 y 8, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nosotros tomamos esta determinación y este compromiso de volvernos discípulos de Jesús, la palabra va a permanecer en nosotros. Nosotros vamos a permanecer en el Señor. Y esa vida nos va a llevar a fructificar para nuestro Dios, a tener abundante fruto para nuestro Dios. Qué hermoso es cuando tú te acercas a un palo de tomate o de chile y lo miras lleno de frutos. Qué hermoso es. Pero qué triste es aquellos árboles que solo son hoja y no hay fruto. Dios quiere que seamos sus discípulos y que llevemos fruto para la gloria de su nombre. Casa de Dios Mahanaim presentó Haciendo Discípulos para Jesús. No te pierdas cada miércoles nuestro discipulado en la iglesia. 181 Franklin Street, Plymouth, Pensilvania.